ustedes saben lo que es el petróleo. El petróleo es uno de los materiales más exquisitos de nuestro planeta. El petróleo son básicamente, es decir, el nombre viene de petras, de petras y óleos, es decir, es una piedra de aceite, y es un material que se conoce desde tiempos inmemoriales. Está hecho a base de microorganismos que se han ido sedimentando, que se han ido compactando a lo largo de milenios. El petróleo es un material que es muy, no lo podemos hacer, no lo podemos crear fácilmente, es uno de los tesoros del planeta. Ahora bien, el petróleo tiene muchas propiedades. Es un aceite, quema, tiene hidrocarburos, etc. Pero además se le han encontrado una enorme cantidad de utilidades. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que conforma nuestra vida cotidiana está conformado por petróleo. Las bolsas de plástico, los zapatos que tenemos, muchos de los textiles que vestimos, son hechos con derivados de petróleo. Ahora, la verdad es que nosotros, siendo un tesoro tan importante, nosotros le damos mal uso. Usamos básicamente el petróleo para quemarlo, para producir energía, para producir combustible, para movernos. Esto equivale a que hiciéramos fogatas con maderas preciosas. Lo estamos utilizando mal, lo estamos subutilizando, quemar el petróleo es una barbaridad, ¿no? Y la verdad, el auge de la industria petrolera, lo que es un hecho es que el planeta hoy en día funciona a partir del petróleo. El petróleo es lo que mueve al planeta. Es decir, los coches, las industrias, etcétera, se mueven con gasolina, que es un derivado del petróleo. Los camiones se mueven con diésel, que es un derivado del petróleo. Como ustedes saben, como les dije hace rato, el petróleo se conoce desde hace miles de años, pero no se usó durante miles de años, y mucho menos como combustible. La gente durante milenios utilizó básicamente la madera para calentarse, para moverse, etc. Y la verdad es que no está mal, porque la madera se regenera. Talas un árbol, lo vuelves a plantas otro, y al cabo de 10 años pues puedes volver a cortar el árbol para que te vuelva a dar madera, etc. Entonces, durante miles de años el hombre tuvo un sistema que era autosustentable, un sistema energético autosustentable. Cuando empiezan los ferrocarriles a vapor, se buscan energéticos más eficaces, que den más calor. Entonces, primero se explotó el coque, después se explotó el carbón, y la verdad es que el hombre se acabó el coque que había en Europa. Fue la primera vez que nos acabamos alguna de estas reservas de energético importantes, y también el carbón fue un combustible que movió la primera época de la revolución industrial en Europa, y una parte importante de la revolución industrial se hizo a partir de las reservas carboníferas de Inglaterra, de Alemania, de Francia, etc. Pero estas reservas se agotan. Pues bueno, los industriales dijeron, bueno, pues nos sacamos el carbón, pero hay otras reservas, y el petróleo, la verdad, es una reserva que parece infinita, es muy grande, ¿no? Y en 1959, en Pensilvania, Estados Unidos, se perforó el primer pozo petrolero. En 1959, fíjense, hace menos de 200 años se perforó el primer pozo petrolero industrial en Estados Unidos, en Pensilvania. Y en el siglo XX, a partir del desarrollo del automóvil y de la locomotora, etcétera, etcétera, pues empezaron a encontrar más usos al petróleo. La verdad es que pocas industrias en la historia han crecido con la velocidad y con la rapidez con la que creció la industria petrolera. En 1873 el mundo producía 1 millón de barriles de petróleo. Unos años después, en 1901, el mundo producía 167 millones de barriles de petróleo, 167 veces más. Y en 1938 ya producía casi 2 millones de barriles de petróleo. Es una industria que creció de una manera muy acelerada. Y obviamente
las riquezas y la concentración del dinero, de ganancias, creció también de una manera muy acelerada. La primera gran empresa multinacional petrolera era propiedad de un señor que se llamaba John D. Rockefeller. Este señor tenía una empresa que se llamaba la Standard Oil. Entonces sacaron alto petróleo y era tan buen negocio que empezaron a expandirse y empezaron a buscar sacar petróleo en otros países. México, que estaba cerca de Estados Unidos, primero en la Unión Americana sacaron petróleo de Texas, de otros lados, pero encontraron que México había mucho, vinieron para acá. Y no solo eso, sino que la Standard Oil llegó a tener una riqueza tal, una fortaleza económica tal, que empezó a meterse en política y empezó a imponer presidentes. Hay varios presidentes de Estados Unidos que fueron impuestos por la Standard Oil y también tenían sus diputados, sus senadores, compraban sus cadenas de periódicos, etc. Y era un pulpo impresionante. La Standard Oil creció de manera increíble. Y bueno, cuando llegó a México, pues la verdad se cortó de un... Es decir, la Standard Oil y otras empresas petroleras se portaron súper voraces. Es decir, si en Estados Unidos ya no respetaban a su gente, pues a los mexicanos cuanti menos. Entonces, si nosotros hacemos la historia de cómo se portaron las empresas petroleras en México, vamos a ver que hicieron pura maldad, se dedicaron al saqueo. Sacaron todo lo que pudieron y pagaron lo menos posible. Entonces, tenían sus pozos eran como si fueran un territorio que no era mexicano, era el territorio de ellos. Tenían sus propios ejércitos, sus propias guardias blancas, sus propios sistemas de seguridad. Era una cosa increíble. Y además, lo más increíble es que durante años no pagaron ni siquiera impuestos. Cuando Madero le quiere poner un impuesto a la Standard Oil, al petróleo mexicano, ¿qué creen que hacen? Pues le organizan un golpe de estado y se lo echan y desatan la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Entonces, a ellos les debemos un derramamiento de sangre brutal en la década de 1910, entre lo que va del 13 al 15, ellos son los responsables de un gran derramamiento de sangre. Luego llegó Carranza, que no es santo de mi devoción, pero Carranza quiso ponerle un impuesto a las petroleras, ¿y qué creen que pasó? Los petroleros se lo echaron, y a Carranza se lo echan directamente en Tlaxcalaltongo, se lo echan guardias blancas que vienen de empresas norteamericanas, se los echan esas guardias blancas. Es decir, están metidísimos en la industria, en la política nacional. Y luego, cuando termina la revolución, son las empresas petroleras las que presionan a Washington para que Washington impulse un tratado con México, que es el Tratado de Bucareli. Es un tratado que impide que en México se desarrolle, por ejemplo, motores de combustión interna para el uso del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fueron empresas que han marcado, que han disminuido al país y que lo han saqueado y le han hecho un daño real. El colmo fue cuando los trabajadores se organizaron, estallaron una huelga, ganan la huelga, el audio de conciliación y arbitraje le da la razón a los trabajadores pues, ganan la huelga, esperan que la empresa les responda y la empresa les dice, bueno, tú ganaste y todo eso, pero no te voy a responder. Entonces las empresas petroleras se declaran por encima de la legislación mexicana. Es una cosa increíble y es por eso que Cárdenas se ve obligado a expropiar. Cuando Cárdenas expropia, pues estos se asustan, se azotan, dicen que es una barbaridad, que es una cosa terrible, que los mexicanos no pueden con esa industria, en fin. El hecho es que había trabajadores mexicanos, trabajadores gringos, y a los gringos les pagaban re bien, vivían re bien, y a los mexicanos los trataban de la patada, ¿no? Entonces, la expropiación petrolera, Cárdenas tenía la intención de convertir al petróleo en la palanca de desarrollo del país. Y les voy a decir una cosa, se ha sido. Es decir, aunque la gente dice, ya ni Pemex no me da nada, la gente no se da cuenta lo que le da Pemex. Es decir, entre el 40 y el 35 del presupuesto del mexicano de hoy viene del petróleo. El 35% del presupuesto de este año sale de Pemex, enterito. Y a Pemex
lo han ido vaciando y me han hecho cualquier cantidad de trapacerías y Pemex sigue siendo una empresa súper rentable. Si nosotros hacemos cuentas, vamos a ver que en México están haciendo con esta empresa lo que han hecho con todas las empresas que quieren privatizar. Cada que quieren privatizar una empresa, lo primero que hacen es que la ponen en quiebra, la hacen ineficiente, la dejan que se corrompa. Eso hicieron con teléfonos, eso hicieron con la banca, eso hicieron con ferrocarriles, con las empresas que quieran, y después, ya que está toda madreada, la sanean y entonces la ponen en venta. Eso es lo que han hecho siempre. Ahora, el caso de Pemex es increíble, porque tratan de saquearla desde hace como 30 años, y no estoy exagerando, y todavía sigue siendo una empresa muy rentable. Es un caso increíble, porque es rentable porque sacar un barril de petróleo cuesta $10 y se ha llegado a vender hasta 200. Es una empresa muy rentable, Pemex. Ahora, Pemex, como les digo, ha sido la base del país. Es el 40% de todo el dinero. De ahí sale la infraestructura, la educación, la cultura, de ahí ha salido todo. Vivimos del petróleo desde que Cárdenas expropió, vivimos del petróleo, desde hace 80 años vivimos del petróleo. Ahora bien, las empresas petroleras que se fueron de México, pues se fueron de México, pero han seguido siendo igual de rapiñosas en todo el resto del mundo. Son básicamente, muy pronto, a principios del siglo XX, se conformaron 7 grandes empresas petroleras. Se les llama las 7 hermanas. Y esas empresas son la Standard Oil, la Texaco Oil Company, la Shell Royal Dutch, la British Petroleum Company, la Mobil Oil, la Gulf Corporation y la Aramco. Son 7 empresas grandes, pero son increíblemente ricas. Y han salido otras empresas a pelearse el mercado después, pero son empresas realmente igual de voraces, pero que nunca han llegado a tener la fuerza que tienen estas 7 hermanas. Las empresas nuevas que han salido son, por ejemplo, Halliburton, Total, Repsol, y son igual de grandes. Estas empresas se han comportado donde han ido igual que se comportaron en México. Han puesto y quitado gobiernos, han corrompido a quien se ha dejado, han metido han hecho los peores crímenes que ustedes se puedan imaginar. Están detrás de un montón de guerras, están detrás de un montón de cosas horripilantes. Muchos de los peores crímenes del siglo XX han sido propiciados por las grandes empresas petroleras. Así ha sido. No ha sido, es decir, no ha habido excepción. Y la única defensa que nosotros tenemos ante esas empresas es Pemex. Entonces, a mí me da mucha risa porque hoy en día los neoliberales te dicen, no, es que Pemex es un monopolio y los monopolios son malos para la economía, entonces hay que cerrarlo. Perdón, ¿cómo? Pemex no es un monopolio, Pemex es una empresa del Estado. Es de hecho una de las pocas defensas que tenemos contra los monopolios. Y la diferencia es de fondo. El monopolio se rige en última instancia por la codicia, por el beneficio. Lo que busca el monopolio es sacar provecho, hacer más dinero, sacar más lana. Eso es lo que busca el monopolio. La empresa del Estado lo que busca es la estabilidad de la nación, controlar una parte importante de la economía para darle estabilidad al país. Esa es la gran diferencia entre una empresa estatal y una empresa multinacional. Las empresas multinacionales siguen constituyendo, las empresas petroleras multinacionales siguen constituyendo un monopolio poderosísimo a nivel global y siguen poniendo y quitando gobiernos. Si nosotros los dejamos entrar, pues van a hacer lo mismo acá, sacarlos va a ser imposible. La coyuntura que se dio en tiempos de Cárdenas no se vuelve a presentar. Estábamos justo antes de la Segunda Guerra Mundial, había un auge del fascismo, el mundo estaba dividido, es decir, había manera de contraponer, de jugar en el escenario internacional con el poder de las petroleras. Ahora eso ya no se puede. Ahora, cuando yo les digo que a Pemex la han exprimido a fondo, no les estoy exagerando. Pemex fue una empresa rentable durante décadas. Y fue una empresa muy rentable durante décadas.
Todavía en tiempos de Echeverría, en tiempos de López Portillo, por cada peso que Pemex pagaba de impuestos, Pemex recibía un peso de subsidio. Es decir, para exploración, para construir refinerías, para construir lo que ustedes quieran, para construir plantas, para almacenamiento, para transporte, para construir oleoductos, recibió un peso. De manera que Pemex tenía, digamos, una economía estable. Y esto empezó a cambiar en tiempos de Salinas. Cuando llegó Salinas dividió a la empresa en otras empresas, el Abadí también hizo lo suyo, en fin, pero ya en tiempos de Salinas, a Pemex, por cada peso que le invertían, por cada peso invertido en Pemex pagaba 5 pesos con 30 centavos de impuestos. De modo que tenía una pérdida neta. Es increíble. Y aún así siguió funcionando. Ahora, en tiempos de Fox esto llegó al colmo, porque a Pemex, por cada peso invertido, le sacaban 8 pesos. Es la gallina de los huevos de oro. Y el 83% de toda la inversión de Pemex no fue inversión directa del gobierno, sino que era inversión que se hizo por endeudamiento a futuro. Es decir, ni le metían, del peso que le metían, 83 centavos no se los metían, nada más le metían 17 centavos y le sacaban 8 pesos en impuestos. Es una cosa increíble. ¿Saben cuánto ha pagado Pemex de impuestos? Entre 1977 y 82, Pemex reinvertía aproximadamente el 44% de sus ingresos totales. En tiempos de Salinas ya solo reinvertía el 11%, y en tiempos de Fox ya no reinvertía prácticamente nada. ¿Saben cuánto paga Pemex de impuestos y porcentaje? Fíjense, nosotros los contribuyentes comunes y corrientes pagamos alrededor del 15 y 27% de nuestros ingresos en impuestos, ¿no? Las grandes empresas mexicanas exportadoras tipo Carso, tipo Cemex, etcétera, pagan alrededor del 4% de impuestos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación del 2005. 4%. ¿Saben cuánto paga Pemex? Pemex ha llegado a pagar el 94% de impuestos de sus ingresos. Es decir, es un milagro que esa empresa siga en pie. Es un milagro, pero ¿qué creen? Sigue siendo una empresa rentable, porque como el petróleo es un bien escaso, pues sube el precio del petróleo, sigue siendo una empresa rentable. Entonces hemos visto cómo la han saqueado de una manera descarada. En tiempos de Fox, hubo un ingreso extraordinario por miles de millones de pesos de Pemex, porque el petróleo subió en el mercado internacional. Bueno, todo eso se fue al caño, no reinvirtieron nada en Pemex. Y bien sabemos lo que hacen con las refinerías. Es decir, México tiene que importar gasolina porque México ya no refina suficiente gasolina, porque en lugar de construir más refinerías, hemos incluso hasta cerrado una de las pocas que teníamos. Entonces es un proyecto, de ver, si no está hecho para quebrar a Pemex, díganme ¿para qué lo hicieron? Todo el proyecto indica que todo está hecho para quebrar a Pemex, y aún así no la logran quebrar. Hoy en día una parte importante del petróleo mexicano, de la gasolina mexicana, se refina en Texas, en un lugar que se llama Deer Park. Entonces, llevar el petróleo allá y traer la gasolina acá cuesta, y eso por supuesto repercute en los gasolinazos. Entonces, de veras, es increíble, es brutal el saqueo a Pemex en estos tiempos. Ahora bien, ustedes saben que en el modelo neoliberal, una de las cosas que buscan estos señores es privatizar las empresas del Estado, que las empresas del Estado pasen a manos privadas, a manos particulares. Y así han privatizado la banca, han privatizado ferrocarriles, teléfonos, etc. Y siempre nos prometen lo mismo, que la privatización nos va a beneficiar, que nos va a ir re bien, etc. A estas, 30 años después, el discurso ya está desgastado y los hechos hablan por sí solos. Es un hecho que las privatizaciones, lejos de beneficiarnos, nos han pasado a perjudicar. Vean ustedes el caso de la banca. La banca la privatizaron, dejó de dar crédito
se metieron a hacer trapacería y media a los banqueros, quebraron la banca, la tuvimos que rescatar nosotros, no solamente no nos dio, sino nos cuesta la privatización bancaria, y nos metieron en la deuda del Fobaproa que todavía no acabamos de pagar, no la van a pagar ni nuestros nietos, es una brutalidad lo que hicieron. Vean el caso de Ferrocarriles Nacionales, lo cerraron, lo privatizaron, no daban servicio, lo privatizaron, se lo vendieron a las multinacionales y ahora ya ni da servicio. Y Telmex, que es la mejor de las privatizaciones o la menos voraz, sigue siendo muy voraz porque es la base de la fortuna del hombre más rico del mundo. En lugar de que ese dinero se socialice, es la base de la fortuna de sí. Entonces las privatizaciones, ya lo sabemos, benefician a los señores a los que se les privatizan las cosas. Ahora bien, Calderón, si ustedes lo recuerdan, trató de hacer una reforma energética hace unos 7 años, 6 años. ¿Y cómo le fue? La gente se movilizó y la paramos. Nos movilizamos y la paramos. Pero porque nos movilizamos. Y aún así, Calderón hizo toda una serie de cambios constitucionales, de cambios a la ley petrolera, que han permitido que se pongan en concesión de manos particulares toda una serie de áreas en el país. En el norte 17 pozos, en el sur 13. Entonces todo eso lo están privatizando. Todavía no vemos cómo nos impacta eso en nuestra economía, pero vamos a ver en unos años. El hecho es que sí han privatizado todo eso y sí nos ha costado, pero hay cosas que no lograron tocar en la Constitución. No lograron tocar el transporte, la refinación, la petroquímica secundaria, etc. Bueno, la reforma de Peña viene sobre eso. El proyecto de Peña es concluir lo que Calderón dejó pendiente. Calderón, por ejemplo, dejó concesionados toda una serie de territorios en el Golfo de México. Hay una serie de territorios que pueden efectivamente ser concesionados a empresas multinacionales. Esas empresas no le entran porque no hay garantías. Peña lo que quiere es justamente darles garantías. Y Peña, lo dijimos desde que estábamos en campaña, desde que estaba en campaña, Peña pretende privatizar y abrir el petróleo a las empresas multinacionales petroleras. Peña no había dicho cuál era su proyecto, siempre ha dicho, no se va a tocar Pemex, no se va a privatizar ni un tornillo de Pemex. El esquema que están siguiendo, que pretenden seguir, es el mismo que siguieron con Comisión Federal de Electricidad. No privatizan en efecto la empresa en sí, lo que hacen es que dejan que se abran empresas paralelas y van a dejar que Pemex se muera. Hoy en día, cerca del 50% de la energía eléctrica que se produce en México no la produce Comisión Federal de Electricidad, viceversa menos. Más o menos la mitad la producen empresas extranjeras que cobran una buena lana, que ven en ello un buen negocio, y es lo mismo que van a hacer con Pemex. Van a privatizar al ladito de Pemex, van a dejar que Pemex se muera. Ahora bien, finalmente, el 18 de junio, en Estados Unidos, Peña dio detalles de lo que va a ser su reforma energética. La primera cosa que nos tendría que preocupar es, bueno, ¿y por qué va y lo dice en Estados Unidos? ¿Por qué no nos lo dice a nosotros? Se lo dice a los gringos porque allá se lo van a aplaudir, porque está hecho para ellos. Vamos, hasta eso lleva el mensaje. El hecho de que lo vaya a decir Estados Unidos quiere decir que es una reforma con dedicatoria a Washington. Y en Estados Unidos, Peña dijo que México necesitaba ayuda del capital extranjero porque México no tiene ni la tecnología ni la capacidad para explotar sus reservas. Vamos a traducirlo al español. Lo que dijo, somos muy brutos para explotar nuestro petróleo. Yo creo que esto no es cierto. En México lleva 80 años explotando su petróleo, refinando. Pues carajo, mano, tenemos... efectivamente faltan tecnologías, faltan muchas cosas, pero esas tecnologías tampoco las tienen las multinacionales. Las multinacionales también rentan la tecnología, por ejemplo, para explotar el petróleo en aguas profundas. Y eso lo sabe Pemex perfectamente, porque Pemex ha rentado en 3 ocasiones estos pozos, estas perforadoras, para hacer exploraciones en el Golfo de México. Peña, en Estados Unidos,
declaró que la reforma incluiría cambios constitucionales para darle certeza a los inversionistas. ¿Qué es decir? Que piensan cambiar la Constitución? Es un cambio de fondo, es un cambio muy serio. Y la reforma que plantea Peña, dice Peña que cambiaría las reglas del juego. Y dijo textualmente, abriría la exploración y la producción en aguas profundas, donde yacen más de la mitad de las reservas petroleras del país. Ese es el proyecto de Peña. Está muy claro. Ahora, como les dije, si permitimos eso, lo que va a pasar es que las petroleras multinacionales se van a posesionar de los pozos profundos y nos van a dar las cuentas que ellos nos van a querer dar. Porque si ellos lo administran, ellos van a saber cuánto sacan. Nosotros no vamos a tener cómo saber cuánto sacaron. Ellos no, es muy fácil que te saquen 10,000 barriles y te digan, saqué 500, te doy la mitad. Entonces, es un saqueo en forma, es prestarse a un saqueo en forma. Y digo, si lo hacen en el resto del mundo, ¿por qué vamos a pensar que no lo van a hacer acá? Los que defienden la reforma dicen que hay muchos tipos de contratos en todo el mundo. Y sí los hay. Y hay contratos en los cuales las empresas ganan el 10% nada más. Y hay contratos en los que las multinacionales ganan hasta el 90%. Es cierto. Todos esos contratos existen. Pero el promedio, ¿saben de cuánto es? Es de 84%. Es un dato que nos dio Fernando Sequeira, jefe de ingenieros de Petrobras, de la gran empresa petrolera brasileña. La tasa promedio de ganancia de las multinacionales es el 84%. ¿Por qué van a aspirar a sacar menos acá? No tienen por qué. La reforma de Peña, además, en Estados Unidos, al mismo tiempo que anunciaba Peña que va a hacer estos cambios constitucionales, el Wall Street Journal anuncia toda una serie de puntos que son muy claros sobre el tema petrolero, y dice que la reforma con altos oficiales del gobierno mexicano, que son posiblemente Peña y Videgaray, dijeron que la reforma proponía abrir a las empresas extranjeras la explotación de gas shale y formaciones bituminosas. Es decir, es el futuro del petróleo a nivel mundial. Las grandes reservas, los grandes yacimientos se van a acabar en un momento dado. El futuro está en el gas shale y en el petróleo esquisto bituminoso. Eso se le va a entregar a las multinacionales. Y además, la US Energy Information Administration dijo que esto pondría a disposición de las multinacionales unas reservas probadas de 13.9 billones gringos de barriles, lo que sería la cuarta reserva mundial más grande de gas shale. Es decir, es de veras una entrega en serio. Y el plan, tal como lo plantea Wall Street Journal, plantea otorgar contratos sobre reservas petroleras en áreas designadas por 25 años a empresas privadas. Sí, ojo, es una entrega a 25 años prorrogables. Dime cuándo vamos a volver a ver ese petróleo, vamos a ver esa riqueza. Es decir, entregar esa riqueza a 25 años es asegurarnos que nuestros hijos durante 25 años, por lo menos, no van a ver el beneficio de esa explotación. Es una salvajada. Y es entregarse, además, la bronca es que ¿cómo lo rescatas luego? ¿Cómo le dices a esas empresas, bueno, ya los explotaste suficiente, ahora dejan de explotarnos a nosotros? No va a haber cómo. Porque estas empresas tienen el poder para quedarse y México no tiene el poder para sacarlas. Nos dicen que no nos preocupemos, que la reforma prohibiría que las empresas petroleras pudieran reclamar la propiedad de las reservas y solo compartirían los riesgos y los beneficios de los hallazgos importantes. El problema es que con las multinacionales tú nunca sabes qué es lo que te administran, y ellos son expertos en quedarse con los beneficios y compartir los riesgos. Si ellos administran, es lo que van a hacer. Nos van a compartir los riesgos, se van a quedar con los beneficios. Y además nos dice que no se les pagaría a las empresas con petróleo, se les pagaría únicamente con el equivalente en precios del petróleo en el mercado internacional.
pues no se les paga con petróleo, pero se les está pagando con la renta petrolera, que es al final de cuentas exactamente lo mismo. Es una tomada, es decir, todo el proyecto de Peña, si ustedes lo analizan bien, es una barbaridad, es una barbaridad. La prioridad, dicen los promotores de la reforma, es que México obtenga un crecimiento mayor. Y según altos funcionarios, el incremento en inversión y la producción haría que la economía mexicana creciera, ¿saben cuánto? 2% más. Estaríamos hipotecando todo el futuro petrolero de México por un crecimiento a corto plazo del 2%. Ustedes díganme si es un buen negocio. Pues es una barbaridad. Ahora, aquí lo que es increíble es, bueno, ¿y por qué tienen tanta prisa en entregar el petróleo? Les voy a decir por qué. Porque a cambio de la entrega del petróleo van a entregar las empresas multinacionales contratos muy fuertes a corto plazo. Va a haber una derrama de dinero a altos niveles como nunca la ha habido. Va a haber va a ser un negociazo de la clase política al corto plazo. Todos van a salir hiper, ultra, archimillonarios. Y el problema es que van a entregar la renta petrolera 25 años por lo menos y después no va a haber nada. No va a haber dinero. Insisto, hoy el 35% del presupuesto nacional viene del petróleo. Si nos quitan eso, ¿cómo lo vamos a sustituir? Yo les voy a decir una cosa, ellos lo saben. Y entonces al mismo tiempo que piensan entregar el petróleo, piensan hacer una reforma hacendaria para llenar el boquete que va a dejar el que se deje de recibir dinero del petróleo. Ahora, hacer la reforma financiera hacendaria puede estar bien, porque pues claro, las grandes empresas como Carso, como Cemex, etcétera, pagan 4%, 7% de impuestos. Es necesario hacer esa reforma, pero esa no es la reforma hacendaria que van a hacer. La reforma hacendaria que ellos piensan hacer implica subir IVA en alimentos y medicinas, y poner IVA en alimentos y medicinas y subir el IVA generalizado. Entonces es el saqueo, otra vez, del pueblo de México. Es una barbaridad, oigan, es una verdadera salvajada. Y obviamente que es un proyecto a corto plazo. Si Peña va a terminar su sexenio bien, con un crecimiento del 2%, 3%, y después el que siga que se rasque con sus uñas y a ver cómo le hacemos. El problema es muy grave y el proyecto es muy voraz. Ahora bien, yo quiero decirles una cosa, es decir, la entrega del petróleo tiene además toda una serie, digamos, de problemas colaterales muy serios. Para empezar, va a implicar el empobrecimiento general del país, va a significar menos educación, menos infraestructura, menos empleo, menos becas, menos apoyo al campo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pues se prevé que la gente se va a ir, y al mismo tiempo Estados Unidos está construyendo otra vez su pared en la frontera para que no nos vayamos todos para allá, pues ya se dio. Entonces todo esto se plantea en un momento en el que Washington impulsa como nunca la militarización de la frontera norte para que norte de México, sur de Estados Unidos, para que los mexicanos no puedan migrar. Ahora, vamos a hacer cuentas de qué vive este país, de dónde salen las divisas de la nación. Pues solo tenemos tres fuentes, que son el petróleo, sin lugar a dudas, el dinero de los migrantes y el narco. Entonces miren, el petróleo lo piensan entregar, el dinero de los migrantes lo van a cortar con estas medidas en la frontera, con la legalización de los mexicanos allá. Va a dejar de llegar dinero de los migrantes a México. Pues, ¿en manos de quién nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en manos del narco. Es un proyecto que busca consolidar un narcoestado. Y el tema es grave, el tema es muy serio e implica una oleada de inseguridad brutal dentro de los próximos años. Entonces imagínense, sin petróleo, sin dinero y en manos del narco, ese es nuestro futuro, ¿eh? Ese es el futuro promisorio que nos están trayendo estos años. Ahora bien, ahí va la bronca, que es muy seria.
La propuesta de reforma lesiona los intereses de la mayoría de la ciudadanía del país, sin duda. Para cambiar la Constitución necesitan 66% de votos. Quiero decirles una cosa, hay rumores de que piensan meter la reforma energética en la Cámara de Diputados y la reforma hacendaria en la Cámara de Senadores o viceversa, la que sea, porque saben que las tienen que hacer al mismo tiempo. Eso ya, el rumor está fuerte en los corrillos de la clase política. Y el problema es que para cambiar la reforma energética, para cambiar las leyes petroleras, necesitan el 66% de los votos. ¿Saben qué? Los tienen. Si solamente sumamos a los votos del PRI, a los votos del PAN, los juntan. Si además está ahí metido PRD con sus proyectos tipo chuchos, etcétera, pues ya se amarró. Eso ya se amarró. Entonces, lo único que puede detener esta reforma va a ser la movilización de la gente. Ahora, yo les quiero decir una cosa, ya nos movilizamos hace 6 años para pararla y la paramos. La pregunta es, ¿nos va a alcanzar para pararla? ¿Tenemos la capacidad para movilizarnos y para pararla? Yo les voy a decir una cosa, yo no sé si la tengamos, yo creo que hay que hacer todo el intento para hacerla. Y hay que movilizar a Juan de las Pitas, porque es un hecho que el grueso de la población sí está convencida de que la reforma es una brutalidad. Por lo menos el 68% de la gente está convencida que no quiere cambios en Pemex. Ya salió en una encuesta, ya lo saben. Por eso no lo piensan llevar a referéndum. Entonces, tenemos que agitar a la gente. Tenemos que informar a la gente. Tenemos que darle datos a la gente, datos duros a la gente. Ustedes que han estado en los círculos de estudio desde hace 6 años, díganme, ¿alguna vez nos hemos equivocado en nuestras previsiones? Y les voy a decir, no porque seamos muy fregones, no porque seamos adivinos, es porque ellos son muy cínicos. Porque ellos son muy cínicos. Y lo único que hacen es que exhiben su juego, pero hacen una campaña de propaganda que oculta todo su juego real. Entonces, ahorita vamos a tener una serie de campañas brutales diciéndonos que los que están en contra, que el petróleo es que la reforma es la neta, que es lo mejor que se puede hacer, que es maravilloso. Y, ojo, nos vamos a enfrentar ahora al PRI, no al PAN. El PRI tiene la costumbre de usar la violencia. El PRI tiene la costumbre de meter golpeadores, el PRI tiene la costumbre de meter provocadores. Vamos a tener que ser muy inteligentes para darles la vuelta. Vamos a tener que organizarnos bien y encontrar formas de resistencia que brinquen toda la estrategia de estos señores. Porque más, como lo comentamos hace ratito con Terry Jesús, el PRI seguramente tiene un plan A, B, C, D, E, F, G, hasta el plan Z. Seguro que los tienen. Pues hasta el Z40 tienen. Todo eso tiene. Bueno, nosotros también tenemos que movilizarnos, tenemos que encarecerles en serio el proyecto de reforma que tienen. Esto apenas empieza, ¿eh? Nos vamos a tener que prodigar, nos vamos a tener que multiplicar, nos vamos a tener que convertir en verdaderos informadores de la sociedad, en sectores de la conciencia crítica de la sociedad. No tenemos que trabajar muy en serio. Pues son puras malas noticias las que les tengo, para variar. Pero creo que es simplemente un acercamiento a la realidad. El PRI además no está solo, lo están impulsando. Esto es un proyecto de Washington y de las grandes multinacionales. No nos engañemos. El problema es el siguiente: Pemex no es del gobierno, el gobierno lo administra. Pemex es de todos los mexicanos, porque hasta donde yo sepa, fueron mi abuelo y mi padre, etcétera, los que aportaron lana para comprar Pemex. Pemex nos pertenece a todos. La tenemos que pelear y la tenemos que defender todos. Pues
Hasta aquí las buenas noticias, chicos. Ya llegaron con una serie de preguntas, híjole. Dicen, ¿cuáles serían las acciones inmediatas para frenar la reforma? Pregunta 1. ¿Realmente es posible ir a las calles a protestar en contra de la reforma petrolera? Por supuesto, lo tenemos que hacer. Dice, la gente no salió con los aumentos generalizados, gasolinazos, carestía, etcétera. La gente salió cuando la dejaron sin tener en el norte. Tienen razón. Las petroleras transnacionales traían su seguridad privada sin lugar a dudas. Ahorita les contesto cada una de estas preguntas. Hay ideas, pero ¿cómo debe organizarse? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dígase. ¿Qué es más dañino? ¿El humo smog del petróleo o el humo de la madera quemada? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, mira, claro que todos estamos preocupados por cuáles son las acciones para frenar la reforma. Lo que podemos hacer ahorita, lo inmediato es informar. Lo inmediato es informarnos e informar. Y hacer de esto una cosa así de conciencia ciudadana. Entonces, yo les tengo una tarea. Si van a comer el domingo con el primo que no han visto en semanas, le echan el rollo. Pero le cuentan y lo dejan bien preocupado. Porque no es para menos. Porque lo que viene es brutal. Si se suben a un camión y se encuentran a un amigo, le cuentan. Si se suben a un taxi, le cuentan al taxista. Llegan a su casa hoy y le platican a su mamá, a su primo, al tío, y al perro. Y le hablan por teléfono a quien sea y le cuentan. Es decir, y si tienen redes sociales, se me las multiplican. Pues todo eso lo tenemos que hacer ya. Recuerden, no es la primera vez que nos enfrentamos con eso y tenemos material. Está este libro, hemos sacado un montón de folletos, están disponibles en la red. Hay un montón de historietas que hemos hecho para informar. Fotocópienlas y repártanlas. Hay que sacar la casta. Eso es lo que podemos hacer ahorita. Yo estoy convencido, yo no sé cuáles sean las acciones inmediatas para frenar la reforma. Yo estoy convencido de que Andrés nos va a convocar al Zócalo para esto. La convocatoria en septiembre es para esto. Es para que le entreguen. Y hay que llegar ya más organizaditos. Sí creo yo que se ha dado un cambio en el nivel de conciencia de nuestra gente. La gente está informada, tiene datos, tiene una formación, tiene una estructura, entiende cómo es el proceso de cómo son las privatizaciones, sabe lo que es el neoliberal. Bueno, esto hay que multiplicarlo. Es el momento de hacerlo. Yo sí creo que no... Es decir, yo le voy a hacer un voto de confianza a Andrés, como lo hicimos la vez pasada, porque Andrés es un buen estratega. Y un buen estratega tampoco te revela las cartas que saca al principio. Si ustedes se fijan, la vez pasada nosotros íbamos por la movilización en las calles y lo que hizo fue un paro en la Cámara. Y paró la reforma gracias al paro en la Cámara. Y ahí estuvieron bien los diputados que jalaron, los que no, pues no. Alguien nos pregunta que si la gente va a salir ahora. Yo espero que sí. Si es más, nada más, yo te la volteo. Si no sale, ya valimos. Si yo no sé si vaya a salir o no vaya a salir. Tenemos que hacer que salga, porque si no sale, ya nos carga el payaso. Entonces tenemos que hacer que salga. A ver, ahora sí, perdónenme, esa es nuestra tarea. A ver cómo le hacemos. Y esta sí es una causa de todos los mexicanos, y esta sí atraviesa todas las capas sociales, le tenemos que entrar. Nos preguntan que si las petroleras traían su seguridad privada, pero por supuesto, pero no lo dudes ni por un segundo. Si ya la traen otras empresas, ¿por qué no la van a traer las multinacionales? No sé si ustedes lo saben, pero hay todas unas... hay una multinacional de seguridad, ¿cómo se llama? Blackwater, que tiene un montón de agentes ya operando en México. Si ya tiene un montón de agentes operando en México, Blackwater, cuando lleguen las multinacionales, ¿qué creen? ¿A quién creen que va a recurrir? La multinacional pues va a recurrir a Blackwater para que le ponga sus empresas de seguridad privadas, que son, debo decirles, criminales.
Entonces, eso implica obviamente pérdida de territorios, etc. Y lo que sí, sí, vamos a vivir un empobrecimiento aún más gordo que el que ya tenemos. Vamos a pelearlo. Por lo menos, lo mínimo que tenemos que hacer es darle una pelea, pero salvaje, como pocas veces. Y yo para esto voy a cambiar un poco de tema y les quiero contar una historia brevemente. Una historia que no conocemos bien. Es la historia del sitio de Puebla de 1863. Ustedes recuerdan que... ¿Perdón? Ahí va. La historia de la batalla de Puebla que todos conocemos es la batalla del 5 de mayo de 1862. Esa es la batalla que vemos todos los años y que celebramos todos los años. Pero esa batalla no fue decisiva, porque en 62 derrotamos a los franceses, en efecto. Los franceses se retiran a Veracruz y el año siguiente regresan y toman la Ciudad de México. Y tan la toman que Maximiliano acaba siendo emperador de los mexicanos. Lo que no se sabe, lo que no se recuerda, es que en 63 hubo una segunda batalla de Puebla, y que fue una batalla muy importante. Fue una batalla en la historia es la siguiente. Napoleón, a Napoleón III lo convencen los conservadores mexicanos de que les mande tropas y que dice que con unas pocas tropas que mande va a caer el gobierno de Juárez. Y Maximiliano y Napoleón manda 6.000 soldados. Esos son los que vencimos el 5 de mayo. Entonces se retiran los 6.000 soldados, se van a Veracruz y esperan refuerzos. ¿Y saben cuántos refuerzos les mandan? Les mandan 30.000. Entonces mandan un ejército de 30.000 más 10.000 que tenían los conservadores. Acá era un ejército de cerca de 40.000 personas. Y los liberales montan en la ciudad de Puebla una defensa, un sitio con cerca de 25.000 gentes. Fue la batalla más importante del siglo XIX en México, la más grande. Y la verdad es que los mexicanos ahí se defendieron, pero como los bravos. Los franceses sitian la ciudad durante 3 meses. El sitio dura 90 días, si mal no recuerdo. No, perdón, dura 62 días. Y buscan entrar y no pueden, porque los mexicanos se organizaron para defender todo el perímetro y para defender además cuadra por cuadra. Entonces los franceses llegan y finalmente hacen una entrada en la ciudad, abren una brecha en el fuerte de Loreto y toman el fuerte de Loreto y creen que ya tomaron la ciudad y quieren entrar a la ciudad y se encuentran con una defensa calle por calle, casa por casa, cuarto por cuarto. Es una historia increíble. Y los franceses tratan de avanzar todos los días y todos los días son repelidos. Y toman una cuadra después de una semana y al día siguiente la retoman los mexicanos. Fue un pleito brutal. Finalmente los franceses, para poder tomar Puebla, tienen que cortar todos los suministros de alimentos y la ciudad se rinde por hambre. Después de 62 días de sitio, se rinde por hambre. Y la descripción que hacen los franceses cuando entran a la ciudad es conmovedora, porque dicen, con lo que quedaba del ejército mexicano, no hubiéramos podido matar un gato. Y utilizaron los rifles, los cañones, las armas, y la gente estaba en los huesos. Había 1.500 oficiales mexicanos. De los 1.500 oficiales mexicanos les proponen que firmen un texto diciendo que no van a volver a tomar las armas contra los franceses y los dejan ir. De los 1.500 no firman la carta 1.450. Y prácticamente no la firma nadie. Y de los 1.450 los condenan a ir a Francia y se los quieren llevar a Veracruz para que se los lleven a Francia a la cárcel. ¿Saben cuántos llegan? Llegan 450, porque 1.000 se fugan en territorio nacional. Y esos son los que hicieron la defensa contra los franceses aquí en México. Esos son los que acaban venciendo
a Maximiliano y a Bazén y a su tropa. Es una historia brutal, es una historia de resistencia en serio. Así tenemos que ser. Nos tenemos que portar como no nos hemos portado. Es todo lo que... Si hay alguna pregunta oral. Fui yo el que comentó acerca de si realmente, digo, una cosa es la Ciudad de México, y otra cosa es la provincia. Yo me quedé impactado cuando escuché que casi hay motines allá en Tijuana. Fue Tijuana, sí. La gente no ha salido por los gasolinazos, no ha salido por la carestía, no ha salido por absolutamente nada. Los dejan 3 horas sin televisión y la gente se va inmediatamente a la calle. Oye, no me quites el dominio, no me quites el dedo de encima. ¿Qué hago con los escuincles, no? No me hagas pensar, vamos, ya, para rápido, ¿no? Eso a mí, digo, para mí fue, yo lo leí, fue impactante, sí, sinceramente impactante, ¿no? O sea, contra eso estamos luchando, hijo, vamos a perder. 2, sé, y bueno, he escuchado que para septiembre, justamente cuando vayan a meter la sendaria y la petrolera, yo sé que para septiembre andan en pláticas para que venga el Papa. Digo, no sé, lo sé de buenas fuentes, entonces digo, viene una lucha fuertecita. Es posible, digo, aquí en el DF, jalamos, de volada, pero bueno, pues somos el DF. Comentabas muy bien hace un momento, se necesitan la mitad más uno, ¿cuántos son? 66%. El quórum se hace con 250 más 1, 60% de los 250, ¿cuánto estamos hablando? 90 votos. Sí, la bancada del PRI es más grande que eso, ¿no? O sea, vamos, ni siquiera necesitan tener el 66% total. Del total, no. No necesitan el 66% del foro, necesitan el 66% de los diputados. De los 500. Ok, bueno, ya puede haber un poquito más de... Ya está un poquito menos peor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos comentara sobre esta parte, ¿no? No sé, viene el Papa, no viene el Papa, hay chance de sacar a la gente de provincia, hacemos un apagón, hacemos un apagón nosotros para que la gente se salga a protestar y ya de ahí Yo creo que lo de la televisión quiero decir algo que posiblemente valga la pena, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a darle, vamos a pedirle a Dios, pero vamos a pegarle. Hay una cuestión histórica. Ninguna de las revoluciones de independencia, contra Huerta, contra Don Porfirio Díaz, etc., se originaron en la Ciudad de México. ¿Por qué? Eso ha tenido muchas explicaciones. Lamentablemente, la Ciudad de México, sus habitantes, nada más hablamos, los que hablan, de lo que nos pasa, pero no somos proactivos para evitarlo. La única vez que hubo fue en el 68. ¿Y cómo les fue? A los muchachos. Ejemplos que hay actuales en otros países. ¿Cómo es que la gente no ha aceptado lo que nosotros hemos aceptado? Yo conocí a una doctora cuando tomaba la posición de Azorba, que platicando me dijo que cuando tenía la oportunidad de salir de vacaciones fuera de México, alguien le preguntaba, ¿es usted mexicana? Y ella decía, no soy mexicana, soy de Guatemala, de Costa Rica, de cualquier otro lugar menos de mexicana. Yo le dije, oiga doctora,
¿por qué no quiere usted reconocer su nacionalidad? ¿Y saben qué me dijo? Porque me da vergüenza. Me da vergüenza decir que soy mexicana de este pueblo que ha aguantado todo lo que nos ha hecho esta gente prácticamente sin protestar. Lo hemos aceptado, ya no tenemos valor, ya no tenemos hombría, ya no tenemos por qué oponernos a lo que nos hacen. Y miren, aquí en esta plática nos han hablado del petróleo, de lo que nos puede suceder. ¿Saben lo que nos sucedió con el Seguro Social? ¿Saben lo que nos sucedió con el Infonavit y nos sigue sucediendo? ¿Saben lo que ya nos está sucediendo con los Afore? ¿Y qué hacemos para oponernos? Finalmente les digo, una vez en el Museo de Culturas Populares se presentaron grupos de indígenas de diferentes regiones, pues para mostrar sus artesanías y eso. Y finalmente, el día que yo asistí, estaban unos oaxaqueños hablando de lo que estaba sucediendo en Oaxaca con el pueblo, los fondos que mandaban los migrantes, etcétera, etcétera. Finalmente dijeron, ¿alguien quiere preguntar algo? No preguntaron nadie. Pero yo sí les dije, oigan, ¿y por qué siempre gana el PRI? ¿Saben cuál fue su respuesta? Porque han manejado en su provecho la pobreza de la gente. Y lo acabamos de ver en la última elección. Afortunadamente en la Ciudad de México y en otras ciudades sí hay pobres, pero la mayoría no reconocemos la verdadera pobreza en que viven más de la mitad de la gente. El periódico dice 2,000 y pico de pesos es el ingreso de las familias más pobres. ¿Quién se lo cree? Vayan a preguntarle a la gente de Hidalgo, de Tlaxcala, de Yucatán, de muchas poblaciones de la República Mexicana, si tienen 2,500 pesos mensuales para su vivencia. Y se van, bueno, a sentir ofendidísimos, porque muchos millones, 50 millones de mexicanos, hoy se despertaron con la sensación de hambre y su pensamiento es, ¿qué voy a hacer para poder comer hoy? Porque ayer no comí. Y así como carecen de comida, carecen de ingresos, carecen de servicios médicos, carecen prácticamente de todo, que aquí en la Ciudad de México prácticamente no lo hemos conocido y por eso no nos movilizamos. Así es de que, por favor, tengamos conciencia social, conciencia de clase, que si nosotros hoy desayunamos, comimos y cenamos y mañana y dentro de un mes lo podemos hacer, 50 millones de mexicanos no lo pueden hacer, que nos han robado el Infonavit, que nos están robando el Afore, que nos están transando el Seguro Social, el ISSSTE. ¿Y saben quién hizo todo eso? Salinas de Gortari. Y está aquí como ícono del actual gobierno. ¿Alguien ha sabido qué papel tuvo Beltrones en la muerte de Colosio? No. Y es líder del PRI, líder de los diputados, de los senadores, y es el que se apoyan para lo que quieren hacer. En fin, por favor, seamos lo contrario de lo de la doctora que me dijo que le daba vergüenza. Tengamos el honor, el orgullo de ser mexicanos valerosos, que tengamos el valor de oponernos a lo que nos están haciendo. Gracias. Yo quiero decir una cosa, yo sí estoy orgulloso de ser mexicano, porque yo sí creo que el pueblo de México sí se ha movilizado, y se ha movilizado todo el tiempo. Si revisamos la historia del país en los últimos 30 años, vamos a ver, todo el tiempo ha habido movilización, todo el tiempo la gente ha salido a la calle, todo el tiempo ha salido a la calle.
pero sí falta mucho. Es decir, no es lo suficiente, no es lo suficiente. Si tú revisas, nos movilizamos contra el desafuero, nos movilizamos en el 2006, en el 2009, contra las reformas petroleras de Calderón, nos hemos movilizado. Es un pueblo que tiene una historia muy noble, y es un pueblo que tiene una historia muy digna. El problema es que también estamos ante fuerzas realmente muy fuertes, fuerzas globales. Yo quiero terminar nada más con vamos a prepararnos aquí para hacer brigadas en defensa de todo. Creo que es lo que procedería hacer. Yo me voy a retirar, pero ustedes organícense. ¿Qué les parece?